los institutos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. En segundo lugar, el tema pasa porque si las hipótesis de guerra exterior son lejanas, el objetivo tiene que ser reorientar el esfuerzo de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales a la seguridad interior. Y eso pasa por hacer, por ejemplo, varios ajustes. En el tema de la Policía Nacional, por ejemplo, hay que descartar esas tareas que no son el objetivo esencial de la policía. Hoy día la prioridad tiene que ser seguridad ciudadana. Entonces, ¿qué hacen nuestros policías cuidando las cárceles? ¿Qué hacen nuestros policías haciendo tareas administrativas de entregando certificados de sobrevivencia o de mudanza? ¿Qué hacen nuestros policías cuidando los bienes incautados por los actos delictivos y otras tareas administrativas que distraen gran parte de nuestros efectivos policiales que deben estar no solamente en el cuidado del orden, sino en la persecución del delito? Y en ese sentido, todo este es un componente que lo hemos venido evaluando. Cualquier cifra que se dé ahora no tiene sustento alguno, porque todavía, si bien es cierto, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa han hecho propuestas, son propuestas de carácter sectorial, y yo creo que el tema hay que verlo en su integridad. Entonces, ¿De dónde van a salir los recursos? Se hace un anuncio, exacto, pero nos vienen a decir, entonces eso va a demorar varios meses. No, ya hemos ¿Cuándo se van a poner de acuerdo? Ya hemos trabajado el tema de la evaluación. Ya tenemos la evaluación. En primer lugar, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que de las regalías mineras se debe asignar recursos para estos fondos de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. También hay una ley que establece que el 5% de los recursos de los municipios deben ser reorientados para seguridad ciudadana. Entonces, la voluntad política se va a expresar en el proyecto de presupuesto que vamos a plantear al Congreso a fines de agosto. Ahí se va a asignar un monto que va a ser utilizado para implementar el primer tramo de esta reforma salarial que se va a hacer. Pero quiero decir algo, don Raúl. En primer lugar, hay una asimetría entre los ingresos que perciben desde comandante para abajo, en los niveles inferiores, con lo que perciben los oficiales de comandante a coronel y a generales. Si algo está extremadamente jerarquizado, son las Fuerzas Armadas, siempre. Pero entre el rango de comandante y coronel ahí hay una desproporción en los ingresos de ambos oficiales, y eso es lo que debe generar una prioridad en la atención a atender prioritariamente a los suboficiales, a los alférez, a los capitanes y a los comandantes. Y en ese sentido, antes de fin de mes nosotros debemos tener ya una propuesta estructurada que será, y creo yo que lo responsable es conversarlo y consultarles su opinión a los líderes políticos que están participando en el proceso electoral. Aunque vuelvo a repetir, tanto Keiko como el señor Toledo, el señor Castañeda, a través de sus bancadas en el Parlamento, votaron a favor de este proyecto de ley que vino al Ejecutivo. De tal manera de que hay un criterio común de que es necesario reestructurar los salarios y las pensiones en las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Con un correlato realidad de transformación institucional. Exactamente, reorientando funciones. Sí, ministro, usted es claro en decir que hay voluntad política, pero digamos que de voluntad política tampoco se vive, ¿no? Pero a lo que iba es, al parecer, fue un anuncio casi sorpresivo, que fue en el último tramo del mensaje, faltando apenas unos cuantos párrafos para que terminara. Y digo sorpresivo porque primero solamente se dijo en 5 tramos, y en paralelo hay una comisión técnica que usted mismo preside, que está viendo el paraguas en el que se puede acomodar ese aumento. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con los oficiales en retiro que gozan en las Fuerzas Armadas de la cédula viva? ¿Por qué? Porque eso significa el gran problema para que no se pueda aumentar, ministro, y usted me dirá si estoy equivocada, es que es un gran colchón de aumentos también para los que reciben la cédula viva en las Fuerzas Armadas. Entonces, eso a veces frena el tema de los aumentos. ¿Cómo van a resolver esto también? Porque si recién están estudiando cuando ya se hizo el anuncio, entonces veamos qué se puede hacer. Lo que va a haber, en primer lugar, quiero decir, para que quede muy claro,
que el compromiso expresado por el presidente el 28 de julio de que se inicie el proceso de reestructuración, se inicie el otro año, y en el presupuesto que vamos a enviar al Congreso, que se debe aprobar en noviembre, en agosto, ya va a ir ahí expresada en un monto que va a ser utilizado para el inicio de ese primer tramo. Pero no tienen idea, porque ya faltan 30 días. No. En segundo, sí tenemos idea. Lo que yo quiero decir es lo siguiente, que el tema no pasa por decir vamos a incrementar, como he leído en algunos medios, 140%, 40%. Sí, yo creo que eso es poco serio, porque como bien lo dices tú, hay que atender, por ejemplo, hay que ver el impacto que va a tener el efecto espejo que tienen las pensiones. Y hay ahí algunos componentes un poco que distorsionan el tomar una decisión concreta en ese sentido. Por ejemplo, un efectivo que pasa de activo a pasivo, pasa con la pensión del grado inmediato superior, pero además cuando estaba activo aportaba su 6% para su fondo de pensiones, pero cuando pasa a ser pasivo ya no aporta. Entonces, ¿con qué nosotros alimentamos la caja para pagar esas pensiones? Hoy día, por ejemplo, con un año de aporte, solo un año de aporte, la caja tiene que pagar 2.7 años de pensiones. Entonces, las contingencias que tenemos ahora, la caja, por ejemplo, tiene un déficit de 366 millones de soles al año. El estudio actuarial demuestra que hay un déficit de casi 56.000 millones de soles de la caja. Entonces, yo creo que si no abordamos el tema salarial vinculado al tema de las pensiones y de los aportes, yo creo que es poco serio cualquier propuesta que se va a hacer. Ya tenemos, por lo menos ya tenemos la información, el Ministerio de Economía, porque en la comisión participa el Ministerio de Economía, ya tenemos, por ejemplo, una idea de que es necesario, si bien es cierto, respetar los derechos adquiridos. Yo creo que tiene que haber para el futuro, tenemos que acabar con el régimen de la célula viva, o sea, para los futuros ingresantes a nuestros institutos armados y fuerzas policiales, yo creo que hay que construir una alternativa previsional como la que tienen hoy día los civiles, de tal manera que esos temas, el tema de la contribución, el aporte al régimen previsional y la salida económica financiera que tenemos que darle a la caja de pensiones, son factores que condicionan la decisión que se va a tomar en el tema de la reestructuración de los salarios en las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Vamos a hacer una pausa y luego vendrán las preguntas de Juan Álvarez Morales.